Hola chicos, bueno pues comenzamos con nuestros vídeos para explicar la teoría, pero bueno, como acostumbro, os voy a dejar una pequeña reflexión. Si puedes mantenerte positivo en una situación negativa, ganarás. Bueno, y ahora vamos a comenzar con nuestro tema, que es el tema de logaritmos, ¿vale? Bueno, en este tema vamos a aprender a hacer una nueva operación con los números. Una operación que es lo contrario, por así decirlo, a lo que sería lo que se llama exponencial, cuando la variable está en el exponente. Vamos a comenzar viendo lo que es la definición del logaritmo de un número. Bien, ¿qué decimos que es el logaritmo en base a de un número n? Bueno, pues vamos a llamar logaritmo en base a de un número n. Aquí lo tenemos escrito, logaritmo en base a de un número n. ¿Cómo se escribe? Log, LOG, subíndice a, que es la base de mi logaritmo, y del número del que voy a calcular el logaritmo. Bueno, pues diré que es otro número, un número x. ¿Y este número x quién es? Bueno, pues va a ser el exponente al que hay que elevar la base para obtener dicho número n. Es decir, el logaritmo en base a de un número n es un número que es al que hay que elevar la base de mi potencia es la misma base que la base del logaritmo, para obtener el número que está dentro del logaritmo. Al número a se le llama base. Este a tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Y a n, al número n, lo que está dentro del logaritmo, se le llama argumento o antilogaritmo y siempre tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, nunca va a existir logaritmo de un número que sea negativo en ninguna base. ¿De acuerdo? Poco a poco iremos viendo el porqué y en algunos casos lo razonaremos el porqué. ¿Vale? Bien, vamos a aplicar la definición para que entendamos cómo calculamos distintos logaritmos de números en distintas bases. Por ejemplo, vamos a calcular logaritmo en base 3 de 81. Bueno, pues diremos que es x. A partir de la definición, a este logaritmo le llamamos x. ¿Y quién es x? Bueno, pues x es el número al que tengo que elevar la base 3 para obtener 81. Es decir, paso a lo que es a potencia. 3 elevado a x, mi base 3 lo elevo a x y me tiene que quedar el antilogaritmo, que es 81. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Bueno, pues lo que intento hacer es escribir 81. Como la incógnita la tengo en el exponente, lo que conozco es la base, intento escribir 81 como una potencia de base, esta base que tengo aquí, que sería 3. Por lo tanto, 81 lo descompongo y me queda 3 elevado a 4. Bueno, pues si ahora lo que tengo es que 3 elevado a x es igual a 3 elevado a 4, si tengo una igualdad de potencias en las que las bases son iguales, ¿qué tiene que ocurrir? Que para que sean iguales estas dos potencias, los exponentes tienen que ser iguales, es decir, x igual a 4. Bueno, pues este es el razonamiento que voy a seguir en una serie de pasos que os lo indico con este asterisco rosa. Es decir, yo tengo una igualdad de potencias, que las potencias son iguales, es decir, si tienen ya la base que es igual, para que sean iguales, ¿qué tiene que ocurrir? Que los exponentes sean los mismos, es decir, que x sea igual a 4. Bueno, pues vamos a seguir haciendo los ejemplos, a ver si lo entendéis ya mucho mejor. ¿Quién será? Logaritmo en base 5 de 125. Bueno, pues a todo este logaritmo lo llamo x para aplicar la definición. ¿Quién es esta x? Pues el exponente al que tengo que elevar la base, es decir, la base de mi logaritmo sigue siendo la base de mi potencia, para que me dé ¿quién? El antilogaritmo, que es 125. Bueno, pues aquí, si aquí tengo 5 elevado a x, lo que conozco es la base, que es 5, intento escribir este número en potencias de base, ¿quién? La base que tengo aquí, que es 5. Por lo tanto, escribiré 125, lo puedo descomponer y es 5 al cubo. Lo mismo que antes, si deduzco que 5 elevado a x va a ser igual a 5 elevado a 3, si es una igualdad de potencias que tienen la misma base 5, ¿qué tiene que ocurrir con los exponentes? Que sean iguales, x igual a 3. Vamos con el siguiente. Logaritmo en base 2 de 128. Bueno, pues aplicando la definición a todo el logaritmo le llamo x. Paso a la definición. ¿Quién es esta x? El exponente al que tengo que elevar la base 2, es decir, 2 elevado a x, para que me dé el antilogaritmo, que es 128. Podemos descomponer 128 en potencias ¿de quién? De la base que tiene la base de mi potencia, que es 2. ¿Podemos descomponerlo? Sí, hacemos la descomposición factorial y vemos que es 2 elevado a 7. Por lo tanto, ¿qué deducimos? Que 2 elevado a x es igual a 2 elevado a 7. 2 elevado a x igual a 2 elevado a 7. ¿Qué significa? Que si tengo una igualdad de potencias que tienen la misma base, ¿qué tiene que ocurrir con los exponentes? Que tienen que ser iguales, es decir, x igual a 7.
Bueno, pues vamos ahora con otro ejercicio, otro ejemplo, para ver si ya con estos que hacemos entendéis perfectamente bien la definición y podéis empezar a hacer ejercicios. Tenemos logaritmo en base 3 de raíz de 243. Bueno, pues a todo el logaritmo le llamamos x. Por definición, ¿quién es esta x? El exponente al que tengo que elevar la base de mi logaritmo. La base de mi logaritmo pasa a ser base de potencia. El número x, el exponente. Igual a quién tiene que ser, al antilogaritmo que es raíz de 243. Bueno, pues ahora tengo que intentar llevar el 243, la raíz ahora no me preocupa. Tengo que intentar escribir 243 como potencia de quién, de base, la base que tengo aquí, de 3, para luego igualar potencias. Bueno, pues empiezo a descomponer, a hacer la descomposición factorial y veo que 243 es igual a 3 elevado a 5. Bueno, pues yo quiero escribir esta raíz como potencia. ¿Cómo escribo una raíz en forma de potencia? Pasando exponente fraccionario, que me quedaría 3 elevado a 5 y el índice, que es 2, pasa a ser denominador, 3 elevado a 5 medios. Ahora ya deducimos entonces a qué llegamos, a que 3 elevado a x es igual a 3 elevado a 5 medios, igual que antes. Si estas dos potencias tienen que ser iguales, como ya la base es la misma, los exponentes tienen que ser iguales, x igual a 5 medios. Bueno, pues vamos con el siguiente. Logaritmo en base 5 de 1 partido 625. Este logaritmo será x. Bueno, pues igual, pasando a la definición, ¿quién es x? El exponente al que tenemos que elevar la base, que es 5, para que nos dé el antilogaritmo, que es 1 partido 625. 625, ¿qué hacemos? Lo descomponemos. ¿En potencias de qué? No me importa lo que hay aquí. Me importa la potencia, la base que tengo aquí, en potencias de base 5. Hacemos la descomposición factorial y vemos que sí, que es igual a 5 elevado a 4. ¿Cómo podemos escribir 1 partido 5 elevado a 4 como potencia de base 5? Bueno, pues subiéndolo arriba y cambiando el exponente de signo, como 5 elevado a menos 4. Por lo tanto, deducimos que 5 elevado a x es igual a 5 elevado a menos 4. El mismo razonamiento, si las potencias son iguales y tienen la misma base, tiene que ocurrir que los exponentes tienen que ser iguales. X igual a menos 4. Bien, bueno, pues empezamos con las propiedades. Para las propiedades no vamos a ver las demostraciones. Las demostraciones las tenéis en los apuntes que tenéis en descargas del colegio. ¿De acuerdo? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ir viendo las propiedades para luego saber qué son las que tenemos que aplicar. Lo que tenemos que entender muy bien es que lo que podemos aplicar son las propiedades que tenemos. No nos podemos inventar otras cosas aunque nos parezca que pueda ser muy evidente. No, lo tenemos que aplicar lo que es. Entonces empezamos con la primera. Logaritmo en base a de 1. ¿Quién va a ser? 0. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 1 igual a 0. ¿Este 0 quién es? El número al que tengo que elevar la base, que es 3. 3 elevado a 0, que me va a dar 1. Por lo tanto, el logaritmo en cualquier base de 1 siempre es 0. ¿Quién es logaritmo en base a del propio a, de la propia base? Pues 1. ¿A qué número tenemos que elevar a para que nos dé a? A 1. Si yo tengo logaritmo en base 5 de 5, ¿a qué número tengo que elevar a 5 para que me dé 5? A 1. Por lo tanto, el logaritmo, cuando la base coincide con el antilogaritmo, el logaritmo es igual a 1. Bueno, empezamos con las propiedades operativas, que hay 3, y no nos podemos aplicar ninguna otra propiedad. Es como si nosotros, jugando al fútbol, salimos corriendo con el balón en la mano, pues cometeríamos falta. Pues igual en los logaritmos. Si yo no aplico las propiedades que son de logaritmos, estoy cometiendo un gravísimo error. Bueno, la primera propiedad es el logaritmo de un producto. Cuando en el antilogaritmo tengo un producto, ¿a qué pasa a ser? A la suma de los logaritmos, es decir, al logaritmo en base a del primer factor más el logaritmo en base a del segundo factor. ¿Esto cómo se lee? Logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Bueno, pues vamos con la siguiente propiedad. Bueno, pues mientras hago el cambio de hoja, ¿con quién os dejo aquí? Con Harry Potter, para que no os olvidéis de nuestro mundo de Harry Potter. Bueno, pues vamos con la siguiente. La siguiente propiedad es, igual que antes era la del producto, ahora es la del cociente. Logaritmo del cociente. Yo tengo un cociente de antilogaritmo, ¿a qué pasa a ser? A la resta de los logaritmos, es decir, logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Logaritmo de una potencia. Cuando yo tengo el logaritmo de una potencia, en el antilogaritmo tengo una potencia, bueno, pues el exponente n automáticamente se puede poner multiplicando al logaritmo y desaparece, claro. N, el exponente, pasa a multiplicar al logaritmo. Bien, pues estas son las propiedades operativas.
Con esto ya podemos empezar a trabajar. Solamente nos quedan ver dos logaritmos especiales que tienen una notación especial para nosotros, que va a ser el logaritmo decimal y luego el logaritmo neperiano. El logaritmo decimal son logaritmos de base 10. Se denotan omitiendo la base, es decir, por ejemplo, log n. Si yo no veo base, sé que es un logaritmo cuya base va a ser 10, cuento como base 10. Es como en la raíz cuadrada, si es una raíz cuadrada no pongo el índice 2, intuyo que el índice es 2, le omito. Bueno, ¿qué nos van a permitir estos logaritmos? Pues nos van a permitir escribir cualquier número entero en función de un logaritmo decimal. Es decir, tú puedes escribir el 1 como logaritmo de 10, logaritmo en base 10 de 10, ¿quién es? 1. ¿Quién será logaritmo de 100? Pues logaritmo de 100 será logaritmo de 10 al cuadrado. Por propiedades, esto es el exponente 2, como veis, pasa a multiplicar al logaritmo. ¿Quién es este logaritmo? Este logaritmo es 1, 2 por 1 que nos da 2. Logaritmo de 1000, ¿quién es? Logaritmo de 10 al cubo, que va a ser igual a 3 por logaritmo de 10. El 3 pasa a multiplicar al logaritmo. ¿Qué nos queda? Logaritmo de 10, como coincide la base con el antilogaritmo es 1, 3 por 1 es 3. Si así deducimos, ¿quién puede decir que es n? Pues n va a ser igual al logaritmo decimal de 10 elevado a n. Es verdad que esto se puede extrapolar, es decir, extender para cualquier logaritmo en cualquier base, pero bueno, si en algún ejercicio sale en concreto, lo vamos viendo. Lo siguiente que tenemos es el logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano son logaritmos cuya base es el número e. El número e, que ya le hemos utilizado alguna vez, pues es su base. ¿Cómo se van a denotar? Pues se denotan con una L mayúscula, n, no se pone base y luego el antilogaritmo. Es decir, esto lo leemos como logaritmo neperiano de n. Y sabemos que este logaritmo, la base del logaritmo es el número e. Bueno, pues lo que es la teoría ya ha acabado. Ahora vamos a empezar a explicar los ejercicios concretos que vamos a ir haciendo con logaritmos, ¿de acuerdo? Bien, el primer ejercicio me dicen, utilizando propiedades de logaritmos, calcular. Logaritmo de raíz de 10 partido 0,1. Bien, yo no voy a utilizar la definición, voy a utilizar propiedades, ¿de acuerdo? No voy a pasar a la definición, vamos a acostumbrarnos a no pasar a la definición. Entonces, en este caso tenemos logaritmo de raíz de 10 partido 0,1. ¿Qué es lo que tenemos que intentar hacer? Bueno, pues escribir todo lo que tenemos de antilogaritmo como potencia de base, la base que tiene mi logaritmo. ¿Qué base tiene mi logaritmo? Tiene base 10. Pues lo tenemos que intentar escribir como potencia de base 10. Por lo tanto, quedará logaritmo raíz de 10, lo paso a exponente fraccionario, 1 medio, 0,1, 10 elevado a menos 1. Trabajo como potencias, resto exponentes, 1 medio menos 1 es 1 medio más 1, que es 3 medios. Ahora, ¿qué ocurre con el 3 medios? Que el 3 medios como exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Y aquí ya que consigo tener 3 medios por el logaritmo decimal de 10. Este logaritmo automáticamente, ¿quién es? 1. Al escribirlo como potencia, todo lo que tengo de antilogaritmo como potencia de base 10, el exponente pasa a multiplicar al logaritmo y ya el logaritmo que me queda automáticamente es 1 y que me queda 3 medios. En este, logaritmo de 40 más logaritmo de 25. Bueno, como tenemos una suma, yo podría empezar aquí a descomponer, pero no llegaría a nada porque 40 no lo puedo descomponer como potencia de base 10, ni 25 como potencia de base 10, que es la base de mis logaritmos. Pero como tengo una suma, podemos decir, ¿cómo paso el suma de logaritmos a quién es igual? Al logaritmo del producto, es decir, logaritmo de 40 por 25. Si yo multiplico, ¿qué nos queda? Logaritmo de 1000. 1000 aquí es igual como potencia de base 10, porque quiero escribirlo como potencia de base 10, 10 al cubo. Por lo tanto, el 3 pasa a multiplicar al logaritmo, 3 por logaritmo de 10 es 3. Logaritmo de 80 menos logaritmo de 8, igual. Como la base es 10, en ningún momento puedo descomponer ni 80 ni 8 en potencias de base 10. Pero como es una resta de logaritmos, ¿qué puedo hacer? Pasar al logaritmo de ¿quién? Del cociente. 80 entre 8. Siempre el que está restando pasa a estar en el denominador. 80 entre 8. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar 80 entre 8, 10. Logaritmo de 10 a que es igual a 1. Bueno, pues ya tenemos el primer tipo de ejercicio explicado. Vamos con el segundo. En el segundo ejercicio nos dan un logaritmo. Nos dan un logaritmo en una determinada base, es decir, nos dicen, sabiendo que el logaritmo decimal de 5 es 0,7, calcular estos logaritmos. Bien, para este tipo de ejercicios
debemos descomponer el antilogaritmo que tengamos, es decir, 125 o 50 o 0,25, en producto de potencias, utilizando como bases la base del logaritmo del que me están pidiendo y como base el dato que me dan, que en este caso es 5. Es decir, yo voy a poder utilizar para descomponer 125, 50 y 0,25, me las tengo que apañar para descomponerlo utilizando como producto de potencias, utilizando como las bases de esas potencias 10, que es la base de mi logaritmo, y 5, que es el antilogaritmo del dato que me están dando. Bien, pues empezamos. Logaritmo de 125. 125, si lo descomponemos, hacemos una descomposición factorial, es 5 elevado a 3. Pues ya lo tenemos. Lo he conseguido descomponer utilizando como base el dato que me están dando, que es logaritmo de 5. ¿Por qué? Porque ahora el exponente 3, por las propiedades, pasa a multiplicar al logaritmo. ¿Qué me queda? Logaritmo de 5, pero este logaritmo de 5 me le dan como dato. ¿A quién es igual logaritmo de 5? A 0,7. ¿Qué me queda? 3 por 0,7. Multiplico 2,1. Bueno, pues vamos con el siguiente. Logaritmo de 50. ¿Cómo puedo escribir 50? Si yo lo descompongo, hago la descomposición factorial en números primos, no me interesa porque yo solamente puedo utilizar el 5 y el 10, pero 50 me doy cuenta que es igual a ¿quién? A 5 por 10. Logaritmo de un producto, propiedades de logaritmos. ¿A quién es igual? A logaritmo de 5 más logaritmo de 10. Logaritmo del producto pasa a ser logaritmo suma de logaritmos. Logaritmo de 5 es el dato que me dan, 0,7. Logaritmo de 10, ¿a quién es igual? A 1. Hago la suma, 1,7. Pasamos al siguiente. Logaritmo de 0,25. Bien, lo primero, el 0,25 me le saco aparte y voy a intentarle escribir y descomponer para no tener que ir arrastrando continuamente logaritmo, logaritmo, logaritmo. Entonces me le saco aparte y le escribo como 25 partido 100, porque es una fracción decimal. 25 lo descompongo en potencias de 5, 5 al cuadrado, y 100 en potencias de 10, 10 al cuadrado. Por lo tanto, me lo llevo a mi logaritmo y ¿qué me queda? Logaritmo de 5 al cuadrado partido 10 al cuadrado. Logaritmo de un cociente, ¿a qué pasa a ser? Resta de logaritmos, es decir, logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. ¿Qué ocurre con los exponentes? El 2 pasa a multiplicar al logaritmo y este 2 pasa a multiplicar al logaritmo, ya que me ha quedado en función de los logaritmos que conozco como dato, que es logaritmo de 5, que es 0,7, y logaritmo de 10, que sabemos ya que es 1. Por lo tanto, me queda 2 por 0,7 menos 2. Hago la cuenta, menos 0,6. Bueno, pues vamos con el siguiente tipo de ejercicios, que ya nos quedan solamente 2 tipos de ejercicios, que ya son muy facilitos. Paso de una expresión algebraica a logarítmica, es decir, me van a dar una expresión algebraica de este tipo, x igual a x por y cuadrado z partido raíz de t. Variables que no me interesan y las voy a sustituir por nada, ¿vale? Simplemente variables que se están operando en potencias, se están multiplicando, dividiendo, van en potencias, van con raíces. ¿Qué tenemos que hacer? Transformarlo en una expresión logarítmica. Para ello, ¿qué hacemos? Tomar logaritmo a este lado de la igualdad y tomar a este lado de la igualdad también logaritmos. Por defecto se toma logaritmos decimales porque la notación es mucho más simplificada. Bueno, entonces si tomamos logaritmos, lo que tenemos que hacer es ir aplicando propiedades, ahora deshaciendo toda la operación que tenemos aquí dentro. ¿Cuál es la primera operación que voy a deshacer? El cociente. Logaritmo de un cociente, ¿qué pasa a ser? Resta de logaritmos. Logaritmo de lo que hay en el numerador menos logaritmo de lo que hay en el denominador. Bien, aquí, ¿qué lo tenemos que pasar? A suma de logaritmos. Logaritmo de un producto pasa a ser suma de logaritmos. Logaritmo de x más logaritmo de y cuadrado más logaritmo de z. Cada factor pasa a ser un antilogaritmo de uno de los sumandos. Y menos el logaritmo de ¿qué hacemos con raíz de t? Lo tenemos que transformar en potencia de exponente fraccionario, t elevado a un medio. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Pues lo que tenemos que hacer es pasar los exponentes multiplicando y me queda logaritmo de x más este exponente 2 pasa a multiplicar al logaritmo, 2 logaritmo de y, más logaritmo de z y menos el 1 medio que está en exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Y esto es lo que queremos, traducirlo a una expresión logarítmica, es decir, a suma y resta de logaritmos, logaritmos simples de variables, es decir, no pueden quedar en potencias, todos los exponentes automáticamente los tenemos que pasar a multiplicar a los logaritmos. Bueno, y ahora vamos a ver el caso contrario, es decir, os vuelvo a dejar con Harry Potter y volvemos a ver el caso contrario. Cuando tengamos
una expresión logarítmica y la vamos a convertir en lo anterior, en la expresión algebraica. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ir deshaciendo operaciones con logaritmos hasta que lleguemos al logaritmo de una expresión algebraica. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues seguimos estos pasos. Lo primero es los números que multiplican los vamos a pasar como a exponentes, vamos deshaciendo. Cuando yo tengo un número multiplicando un logaritmo, automáticamente le puedo pasar a exponente, que me quedará el 2 que multiplica al logaritmo de z pasa a ser logaritmo de z cuadrado y el 3 medios que multiplica al logaritmo de t pasa a ser exponente de t, logaritmo de t elevado a 3 medios. Bueno, pues ahora lo que hacemos es agrupar los sumandos positivos y los negativos. Logaritmo de x más logaritmo de z al cuadrado y luego menos logaritmo de y y menos logaritmo de t elevado a 3 medios. Estos me quedan los positivos. Saco factor común al menos, para que esto ahora me quede en positivo. Este menos le dejo fuera. Saco factor común aquí a todos los negativos. ¿Qué hago en cada uno de ellos? Ahora me quedan como sumas, todos ellos, dentro de los paréntesis. Pues ¿en qué lo transformo? En el logaritmo de quién, del producto. Logaritmo del primer sumando por el segundo sumando. Logaritmo de x por z cuadrado. El menos le dejo y esta suma de logaritmos lo transformo en logaritmo del producto. Logaritmo de y por t elevado a 3 al cuadrado. Ahora que tengo este menos de logaritmos, es decir, tengo una resta de logaritmos. ¿En qué lo transformo? En logaritmo del cociente, es decir, logaritmo de lo que está en el primer sumando partido lo que está en el sumando que va en negativo y por t elevado a 3 medios. ¿Cuál es el último paso que me quedaría? Transformar en la potencia de exponente fraccionario en raíz, es decir, el denominador 2 pasa a ser el índice raíz cuadrada de t cubo. ¿Qué me ha quedado entonces? Si esto es logaritmo de a igual a logaritmo de todo esto, puedo quitar logaritmos y ¿qué me queda? Que a es igual a x por z cuadrado partido y por la raíz cuadrada de t cubo. Bueno, pues hasta aquí lo que es todo lo que da de sí el tema de logaritmos. Es verdad que luego queda hacer un ejercicio, pero en ese ejercicio ya le veremos en la práctica, ¿de acuerdo? Así que pensad que al final todo va a salir bien.